Queridos, como cada miércoles, sean bienvenidos a este espacio que con tanto gusto diseño y preparo para ustedes con la intención de entregarles herramientas para gestionar su camino del duelo. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y si están acá por primera vez, los invito a quedarse hasta el final de esta cápsula que va a durar unos 10 minutos aproximadamente. Y si esta información les resuena, les resulta útil, les entrega alguna herramienta que pueda ser aplicable para la vida de cada uno de ustedes, entonces, les extiendo la invitación a que se queden, a que se suscriban a este canal, una suscripción que es completamente gratuita, que activen las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cada vez que subo información nueva y que pasen por la cajita de abajo donde están todas las vías para ponerse en comunicación conmigo, o bien para hacer trabajo de duelo en sesiones individuales o para sumarse a mi comunidad, una comunidad en la que pueden hacer trabajo de duelo a su propio ritmo con todo el material que voy subiendo cada semana. Abajo están todas las formas de poder hacerlo. Ahora, entrando en materia, hoy quiero hablar con ustedes de qué es o cómo funciona y qué se hace en una primera sesión de tanatología. Lo primero es, en mi caso, yo antes de que cualquier persona, o mejor dicho, cuando una persona está interesada en hacer trabajo de duelo conmigo, porque me encontró por redes, porque alguien me refirió, porque me encontró por cualquier lugar, de pronto en una empresa donde di alguna plática, alguna charla, lo primero es conocerme o que nos conozcamos inicialmente. Tener un primer encuentro de unos 20 minutos donde conversamos, donde entiendo cuál es el proceso de duelo que está atravesando, cuáles son algunas de las dificultades, en qué ha estado, qué ha hecho a lo largo del tiempo que ha transcurrido, entender y conocer un poco a la persona que está en duelo y de mi parte poder explicar cuáles son los elementos que yo abordo y que yo trabajo en el camino terapéutico que seguimos. Este primer encuentro, que además no tiene ningún costo, para mí es súper valioso porque el feeling, la sensación, la química que puede haber con alguien solamente se puede evidenciar cuando conozco a esta persona. Una primera impresión, por ejemplo, porque alguien encontró este video, ayuda, suma, pero nunca es lo mismo ver a alguien que está grabando, que de pronto editó el video, a una persona que en vivo está interactuando conmigo. Esa interacción es fundamental porque de vuelta va a permitir entender a través del feeling qué tan cómodos se sienten. Les resulta fácil hablar conmigo. Cuando yo explico algo, me logro explicar de una forma en la que es comprensible para la otra persona. Tienen la capacidad de contar cosas con una sensación de que hay confianza y sin sentirse juzgados. Les gusta la forma en la que yo les hago devoluciones. Todas estas aristas, todas estas cuestionamientos son importantes validarlos. Y para eso, un primer encuentro ayuda un montón. Por eso, de vuelta para mí, como regla sine qua non, es que la persona me conozca previamente. No importa que también le hayan hablado o no de mí, no importa si me encontró por redes, no importa. Lo para mí es importante conocernos. Con esta primera consulta, con este primer encuentro, yo recaudo también obviamente información para entender cuál es el proceso en el que vamos a trabajar. Y de esa forma, en la primera sesión, yo procuro llegar con algo organizado, con alguna serie de puntos que quiero tocar para poder empezar el trabajo. Ahora, esto también es súper importante. Los procesos de duelo son absolutamente individuales, tan individuales como seres humanos habemos. Imaginen que yo tengo a dos personas el mismo día, quizás del mismo género, de la misma edad, de la misma ciudad, que están trabajando en una separación de pareja. La manera en la que una está viviendo la situación, lo que le duele, lo que le afecta, lo que le conflictúa, las formas en las que ha lidiado con esta separación pueden ser absolutamente equidistantes a la segunda persona. Insisto, del mismo género, de la misma ciudad, de la misma edad, porque cada ser humano vive los procesos de manera diferente. Entonces, en función de esa diferencia que implica la humanidad de cada persona que está viviendo un duelo, asimismo se va moldeando el trabajo terapéutico, absolutamente a la medida de la persona que está en la terapia. Entonces, a pesar de que para mí es importante comenzar a abarcar distintos temas, por ejemplo, cómo fue la pérdida en sí, si fue una separación, si fue la partida física de alguien, si es alguien que está en cuidados paliativos de cuál es la enfermedad que tiene, cómo se le fue dada la información, qué ha hecho durante todo este tiempo. Aquí aprovecho además de mencionar algo de lo cual de pronto no sabemos suficiente, y es que
Una terapia de duelo no solamente aplica, por ejemplo, para alguien que ha vivido la pérdida de un familiar, amigo o alguien amado, o una separación de pareja o un despido laboral, sino también para una persona que está diagnosticada con una enfermedad grave y que está siendo atendido por cuidados paliativos, que es una persona que está siendo atendida para bien morir. Eso es, para eso funcionan los cuidados paliativos. En ese escenario, cuando la persona está transitando el camino hacia su partida física, puede requerir la ayuda de un tanatólogo para poder indagar sobre su mundo emocional, para comenzar a gestionar de mejor manera la interacción con la familia que le rodea, con sus propias pérdidas, porque esta persona que está en cuidados paliativos no solamente está sabiendo que está perdiendo o que ha perdido su salud, sino también todos los roles que ejerce. Está perdiendo su rol como abuelo, por ejemplo, su rol como padre, su rol como esposo, porque va a fallecer. Entonces, en esos casos en particular, la asistencia y el apoyo de un tanatólogo puede cambiar absolutamente la manera de transitar este camino, porque interactuar con las distintas personas, lograr establecer acuerdos, saber de qué manera conversar, de qué temas hablar, cómo tratar a la persona, son cosas de las cuales no tenemos suficiente información porque no hablamos suficiente de esto. Por eso, contar con la ayuda de un tanatólogo puede ser muy importante. Entonces, en un primer encuentro es importante para mí entender cuál es el duelo que se está viviendo y cómo ha sido gestionado desde el momento de la pérdida hasta el momento en el que llega mi consulta. Por otro lado, es importante para mí indagar sobre el mundo familiar de la persona, cómo se relaciona con su mundo, cómo es su familiograma, padres si aún viven, si tiene abuelos, si se han relacionado con los abuelos, y ahí comenzamos a indagar sobre la infancia de la persona. No siempre es viable en la primera sesión, pero son elementos que al menos comenzamos a indagar sobre ellos. Cómo fue el mundo de la infancia, la niñez, en dónde creció, con quién, bajo qué creencias. Y en este primer encuentro, para mí es muy importante comenzar a observar creencias limitantes y creencias que me potencian, situaciones de vida si se han repetido, si ha habido patrones, si ha habido otras pérdidas similares a la que se está enfrentando en el momento. Todos estos elementos ya comienzan a ser sacados como por pinza o con pinza en una primera sesión. Luego, algo que para mí es importante es, después de cada sesión, yo envío lo que yo llamo una hoja de trabajo, que es una especie de ruta o de mapa a seguir, donde la persona va a seguir trabajando en la elaboración de su proceso de duelo durante los días en donde no nos vamos a ver. Esa hoja de trabajo o ese plan de ruta se arma o lo armo en función del trabajo que hicimos en la primera sesión. En las primeras sesiones hay mucho trabajo y mucha indagación, pero también muchas devoluciones, porque para mí no solamente es importante que hablemos de los temas que están por ahí guardados en algún lugar de la mancha en donde hace tiempo ni siquiera lo vemos. Justamente esos elementos de la vida del ser que está viviendo la pérdida son importantes comenzar a indagarlos. Pero además de la indagación, se comienzan a ver cosas, de vuelta, patrones, creencias. Fíjate que esto funciona o esto te pasó muy similar a lo que pasó con tu mamá cuando también era pequeña y te habías dado cuenta de que estás reiterando una situación similar a esto que me habías contado. Todas estas devoluciones comienzan a dar claridad, luz y conciencia a una persona que está viviendo un proceso de duelo. Por tanto, todas estas herramientas y toda esta indagación va a tener devoluciones en la misma sesión. En función del avance que se tenga en este primer encuentro, se elabora todo o elaboro yo todo lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión. Por tanto, en una primera consulta de tanatología hay mucho trabajo de indagación, mucho tiempo para poder dedicarnos a hablar de cosas de las que no solemos hablar, de hacer o dar una mirada introspectiva a cómo me siento con ciertas situaciones, cómo reacciono ante ciertos detonantes, cómo gestiono el mundo emocional. Todo eso es parte de lo que se va viendo apenas en la primera sesión. Algo que yo digo con frecuencia cuando hablo de la terapia de duelo es qué importante y qué poco frecuente es sentarnos a hablar de nosotros mismos. No es algo que hagamos con tanta frecuencia y mucho menos teniendo la atención absoluta y plena de otra persona que está atenta o atento a todo lo que está dentro de mí, a todo lo que está en mi mente, a todo lo que está en mi mundo emocional.
Por eso, la terapia es tan importante. Ser acompañados por un especialista en un proceso de duelo cambia absolutamente la forma en la que voy a trascender ese dolor, de la manera en la que voy a lidiar con las situaciones de dolor de la vida, tanto la que estoy viviendo ahora como las posibles situaciones de futuro. Mis queridos, si tienen alguna duda o alguna pregunta relacionada a la primera sesión de tanatología en función de lo que les acabo de comentar, los invito a que dejen sus preguntas en la parte de abajo y con todo gusto yo estaré muy atenta de poder responderles. A todos les envío un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.